Regresamos de una buena vez a nuestros orígenes, a los clásicos icebergs del canal. Sabemos muy bien que pasó demasiado tiempo desde la última vez que tuvimos un iceberg, pero la verdad es que son bastante difíciles de elaborar y la vida universitaria está muy canija. Pero nos alegra presentarles este último iceberg antes de que acabe el 2022. Antes de empezar, me gustaría agradecerle al usuario de Twitter, Dalki, ya que él es el creador de este iceberg. Todos los créditos van hacia él. Sin más preámbulos, sean bienvenidos al iceberg de las películas de terror. Nivel 1. Jason no sale hasta Viernes 13, parte 2. Viernes 13 es una película estrenada en 1980 del género slasher terror, donde conocemos a Jason Voorhees, uno de los asesinos de películas más famosos en la historia. Lo que nos trae a este puesto es que en la primera película, a diferencia de lo que muchos pensarán, no sale Jason, sino la antagonista de la primera cinta es su madre, Pamela Voorhees. En la película Pamela hace referencia a su difunto hijo Jason, pero nunca se ve en pantalla, solo en la escena final de la cinta donde nos dan los indicios de la secuela, donde por fin hace su gran debut Jason. Johnny Depp apareció en Nightmare on Elm Street. Este puesto también es uno de los más famosos. En 1984 se estrenó la primera parte de la saga de Nightmare on Elm Street, la cual en su cast incluye a un muy novato Johnny Depp en sus inicios dentro de Hollywood. Aunque su papel es corto, nos dio lo que para muchos es la muerte más icónica de la saga. Los ojos de Pennywise. Esto es algo que la gente que haya leído el libro It ya sabe, sin embargo, es un dato un tanto desconocido para la gente que solo ha visto las películas. Los ojos de Pennywise cambian constantemente de color a lo largo de la historia, y todo es con un significado. Por ejemplo, cuando tiene los ojos azules significa que está feliz, verde, está tomando fuerza mientras se relaja, naranjas, cuando ya se alimenta y tiene fuerza, rojo, cuando usa toda su fuerza para crear ilusiones. Witchcraft. Como el nombre lo dice, Witchcraft se trata de una saga cinematográfica de películas de horror de clase B, su primera parte estrenándose en 1988 y la última hasta el día de hoy, en 2016. En total son 16 películas. Es bastante evidente lo malo que son las cintas, pues las últimas partes hasta parecen más una parodia triple X que una película. Fue una saga hecha exclusivamente para su distribución en DVD, y no es un lost media, ya que son relativamente fáciles de encontrar y ver. Reacciones de terror real en Alien. Este también es un puesto bastante famoso. La película Alien, estrenada en 1979, contiene la escena del nacimiento del xenomorfo, que se ha vuelto un icono. El director, Ridley Scott, contó que ninguno de los actores en esa escena sabían sobre la manera en que el xenomorfo nacería, haciendo que sus reacciones fueran completamente genuinas. Terrordrome. Terrordrome es un fangame de PC de peleas al estilo Mortal Kombat, con la diferencia de que los peleadores son los mayores iconos de las películas slashers, como Jason, Freddy Krueger, Leatherface, etc. El juego fue tan exitoso que al poco tiempo se empezó a desarrollar una versión oficial y comercial del mismo, llamado Terrordrome Reign of the Legends, el cual tendría personajes originales. Actualmente sigue en desarrollo, pero si lo compras en Steam, podrás acceder a una versión temprana del mismo. Extra. Extra es una película de terror británica de bajo presupuesto de 1982. Por lo que es más famosa esta película, es porque nació como una especie de respuesta parodia de la famosa cinta E.T., ya que los argumentos son bastante parecidos. Digamos que Extra es una historia sobre qué hubiera pasado si el tierno E.T. hubiera sido una sádica bestia asesina. Motelhead, cómic IDW. Motelhead es una película slasher de 1980, bastante famosa en el círculo más underground de los fanáticos de este género. Aunque solo existe una película de la saga, existe una serie de cómics basados en el universo de la película, publicados por la editorial IDW. Kevin McAllister es Jigsaw. Esta es una teoría famosa. Kevin McAllister
es el famoso protagonista de la saga de Home Alone. Hace años se formó una extraña teoría que se mencionaba que Kevin es Jigsaw, la mente maestra detrás de las trampas de la saga Saw. Esta teoría se sustenta en el hecho de que en la saga Home Alone vemos a Kevin hacer trampas bastante elaboradas y hasta cierta parte bastante diabólicas. Con el tiempo, Kevin creció hasta hacerse mayor y convertirse en el famoso asesino Jigsaw. Esta teoría solo se hizo por el hecho de que ambos personajes son bastante inteligentes cuando se trata de crear trampas bastante macabras. Frozen es una parodia al Resplandor. Al igual que en el puesto anterior, esta es una teoría bastante interesante. Como el nombre lo dice, se piensa que Frozen se trata de una parodia de la obra El Resplandor de Stephen King, comparando a los personajes de ambas obras, que al analizarlos sí tienen cosas muy parecidas, y aunque admito que esta teoría resultó bastante interesante de leer, sí es muy evidente que hay fallos en la misma, pues las dos obras terminan muy distinto, pero no se descarta que los guionistas de Frozen hayan tomado mucha inspiración del Resplandor para su película. Matilda es una precuela de Carrie. Vamos con otra teoría. Creo que hablo por muchos cuando decimos que la cinta Matilda y Carrie tienen bastante parecidos, más que nada en los poderes de las protagonistas. Esta teoría relata que Matilda se trata de una precuela de Carrie. En la primera nos narra la infancia de Carrie y eventualmente en la segunda vemos su adolescencia. White Zombie, 1932. ¿Alguna vez te has preguntado quién fue el primero en crear el concepto del zombie como tal? La mayoría creemos que fue el realizador George A. Romero, aunque sí, el señor Romero fue el responsable de popularizar masivamente el concepto del zombie. Los créditos de la creación de los muertos vivientes son para la película White Zombie del año 1932, del director Victor Halperin. Claro, su concepto de zombies es bastante disonante a lo que la mayoría conocemos a día de hoy. La Mansión del Diablo, 1986. La Mansión del Diablo es un cortometraje italiano realizado por Georges Méliès, el pionero de los efectos especiales del cine. Este corto es considerado como la primera obra cinematográfica de terror, ya que toca el tema de los vampiros. Por un tiempo estuvo perdido, pero afortunadamente se recuperó y lo puedes ver con bastante facilidad. Frankenstein, 1910. Antes de que se realizara la famosa adaptación de Universal de Frankenstein, estuvo Frankenstein de 1910. Se trata de la primera adaptación del famoso personaje, el cual fue hecho en formato de cine mudo. Nivel 2. Halloween y Star Trek. Esto, más que un dato perturbador o algo por el estilo, es un dato curioso. La famosa máscara del asesino Michael Myers de Halloween es en realidad una máscara de látex del Capitán Kirk de la saga Star Trek, solo que esta fue decolorada para darle el icónico color blanco, y el pelo fue pintado a un color más café. El congelador industrial del exorcista. Este es otro dato curioso. Para grabar la icónica escena del cuarto de Regan en El Exorcista, se colocaron alrededor de 4 congeladores industriales en todo el set. Esto con la finalidad de hacer más realista el ambiente en el que sucedía la escena, y sobre todo para capturar de la manera más precisa posible la respiración de la actriz Linda Blair. Esto, entre muchas otras cosas, causó que incluso empezara a nevar dentro del set. La polémica del Holocausto Caníbal. Siempre que se hablan de las películas más polémicas y perturbadoras de la historia, siempre aparece en algún puesto Holocausto Caníbal, la polémica película de 1980. En este puesto no estoy muy seguro a qué polémica se refiere, ya que, irónicamente, esta película tiene muchas polémicas consigo, pero a continuación les diré las más famosas. Para los asesinatos de animales dentro de la película, en verdad se usaron animales reales. Las escenas de canibalismo son increíblemente realistas, que a más de uno le hizo pensar que eran personas reales. El director Ruggero Deodato fue citado a declarar a la corte por las polémicas que desató la película. Principalmente se le acusó de homicidio, ya que mucha gente creía que los actores principales en verdad perecieron. Sin embargo, dichos actores tenían un contrato para no poder aparecer en ningún medio por 1 año. Esto con el objetivo de darle todo el realismo posible a la película. Con el tiempo, se supo que todo fue ficticio, y que los actores estaban vivos y ningún humano murió, solo los animales.
esos en verdad fueron asesinados para la película. El hombre de membrillo y Midsommar. Muchas personas aseguran que la película de Ari Aster, Midsommar, del 2019, tiene muchísimo parecido con la película El hombre de membrillo, o The Wicker Man en inglés, del año 2006. Esto lo han hecho notar demasiados internautas, como hasta el propio protagonista de The Wicker Man, Nicolas Cage. Había dos monstruos en Cloverfield. La película original de Cloverfield, estrenada en 2008, es uno de los emblemas del género found footage. Si has visto la película, sabes que esta es bastante ambigua en decirte qué está pasando y deja mucho a la imaginación del espectador. Hay muchas teorías de esta película, pero aquí hablaremos de una que se formó en Reddit. Esta teoría sugiere que había dos monstruos en Nueva York durante la primera película. Esto se basa en su mayoría por el gran tamaño de la cola del monstruo, la cual en algunas tomas es igual de grande que el puente de Brooklyn, pero en otras la cola es significativamente más pequeña. Y aunque es interesante, creo que esto se debe más a una falla de continuidad y del CGI. Halloween 3D. En 2007 se hizo una especie de remake de la saga Halloween de la mano del polémico director Rob Zombie. Esta versión de Michael Myers despertó mucha polémica en su momento, pero logró ser el éxito requerido para tener una secuela en 2009, la cual gozó de un éxito parecido. Al poco tiempo de estrenada esta secuela, se comenzó a planear una tercera entrega, con Rob Zombie volviéndola a dirigir, y con Victor Miller, guionista de la polémica Jason X, encargado del guión de esta tercera parte. La película tendría como nombre Halloween 3D, subiéndose a la tendencia de la década del 2010 de las películas en tercera dimensión. Sin embargo, la película nunca encontró el financiamiento necesario para realizarse y el proyecto terminó sin realizarse. La Purga es una precuela de Los Juegos del Hambre. Esta es una teoría bastante desconocida para la gran mayoría de personas, pero se teoriza que la saga de La Purga es una especie de precuela de la saga de Los Juegos del Hambre. Los fundamentos de dicha teoría recaen en lo parecido que es la historia de ambas sagas, y sobre todo porque La Purga sucede en el presente, mientras que Los Juegos del Hambre ocurre en el futuro, siendo los famosos Juegos del Hambre una evolución de lo que era La Purga en el pasado. Babadook representa la depresión. Babadook es una de las películas de terror más destacables de la última década, por todos los subtextos que representa a lo largo de la cinta. Y justo de eso va este puesto. En sí, depende mucho de la manera que entiendas la cinta, pero se cree que el monstruo Babadook, que representa la película, no existe, y que todo es parte de la imaginación de Amelia, pues ésta se encuentra con mucha depresión tras la muerte de su esposo, lo cual la llevó a imaginarse a este diabólico ser. Insidious y Saw. Como manera de easter egg, en una parte de la cinta Insidious del 2010, podemos ver detrás del personaje de Patrick Wilson un pizarrón con el famoso muñeco Billy de la saga Saw dibujado. Esto es hasta cierto punto lógico, ya que el director y guionista de Insidious son los mismos encargados de la dirección y escritura de las primeras películas de Saw. Final alternativa de Fright Night. Fright Night de 1985 es una de las películas más legendarias del género, la cual tiene un final alternativo bastante curioso. Este final no es tan distante al que tuvo oficialmente la película. Dicho final nos presenta al personaje de Vincent, viendo a la cámara. Seguido de esto, habla con el espectador, preguntando: ¿saben cómo se ve un vampiro? Después de esto se convierte en uno, y vuelve a mirar a la cámara mientras dice: hola Charlie, y finalmente terminando la cinta con los créditos. La idea original para la saga de Halloween. Cuando la primera entrega de la saga Halloween se estaba desarrollando, John Carpenter tenía un concepto muy distinto al que terminó teniendo, pues en un principio se tenía la intención de que la saga no tratara sobre Michael Myers, sino que la saga en general trataría sobre varias historias paranormales que suceden en la noche de Halloween, como pasa en la tercera entrega de la saga, donde no aparece el icónico Mike Myers. Pero esto se terminó descartando por la increíble popularidad que tuvo Myers tras la primera cinta, convirtiendo a las películas de Halloween sobre la historia de Myers. Jason contra Leatherface. Al igual que sucedió con Alien vs Depredador y Freddy vs Jason, mucha gente pedía a gritos un enfrentamiento entre el protagonista de Viernes 13 y Masacre en Texas. Pero por varios temas, principalmente legales, este enfrentamiento nunca se pudo dar. Al menos no en manera cinematográfica, pero existe un cómic algo añejo sobre Leatherface y Jason enfrentándose, el cual es bastante entretenido. A manera de dato extra, existen dos cortometrajes hechos por fans, donde estos se enfrentan. Uno realizado en 2010 por Trent Duncan
que puedes ver en YouTube, y en IMDb existe otro corto de este enfrentamiento, dirigido por Matt Space en 2003, pero al parecer es una especie de Lost Media. Solo se sabe que dura 23 minutos y unas cuantas imágenes que aparecen en IMDb, pero como dije, todo indica que dicho corto se encuentra perdido. Nivel 3. Las abejas de Candyman son reales. En la película Candyman de 1992, para grabar la escena donde Candyman tiene abejas metidas en su boca, se usaron abejas reales para aumentar el realismo. El actor Tony Todd usó un protector bucal para que las abejas no lo picaran o se quedaran en su garganta. Versión con efectos prácticos de La Cosa, 2011. En 2011 se realizó una especie de precuela de The Thing de John Carpenter, que contaba los sucesos de la historia antes de la entrega original de 1982. Es bien sabido que para la versión de Carpenter se usaron en su mayoría efectos prácticos, algo que se quiso repetir para su precuela. Se sabe que se crearon animatrónicos para ser usados en la película, sin embargo, terminaron usando más el CGI, aunque en la escena final, La Cosa sí está hecha con efectos prácticos. Desde entonces han habido muchos rumores sobre un supuesto corte de la película con efectos totalmente prácticos. El piloto de Saw. Antes de realizar el famoso largometraje Saw, James Wan realizó un cortometraje con el mismo nombre. Básicamente es lo mismo que la primera película, pero obviamente más corto. Dicho cortometraje lo puedes encontrar aquí en YouTube. Charlie Sheen y Guinea Pig. La serie de películas Guinea Pig se trata de una saga de gore japonesa. Hace unos años el actor Charlie Sheen demandó la película llamada Flowers of Flesh and Blood de Guinea Pig. Esto debido a que el actor la acusaba de ser una película snuff, una película que muestra asesinatos completamente reales. Este caso en sí es bastante interesante y muy extenso, así que guardaremos toda la información encontrada para un video aparte. Pinocchio Revenge utiliza la idea original de Chucky. Pinocchio Revenge es una película estrenada en 1996, mientras que Chucky se estrenó en 1988. Supuestamente Pinocchio Revenge adapta lo que fue en un inicio el primer borrador de la película Chucky. Marvel Zombies vs. Army of the Darkness. En 2007 se publicó un cómic con este nombre. En el mismo, veíamos como el famoso Ash Williams de Evil Dead era transportado al universo de Marvel Zombies, donde tenía que enfrentarse a los héroes de Marvel en su versión zombie. El cómic es bastante fácil de encontrar en formato físico o digital. Universo cinematográfico de Full Moon. Antes de que el UCM existiera, existió la productora Full Moon, fundada en 1988 y vigente hasta hoy en día. En su mayoría es conocida por sus películas de terror, las cuales están conectadas una con otra, sucediendo en el mismo universo. La Cosa no murió. Al final de la película de La Cosa de 1982, vemos cómo este ser es derrotado. Sin embargo, existe una teoría de que esta no murió en realidad. Principalmente se sustenta en el hecho de que se empieza a escuchar una canción que suena cada vez que la cosa aparecía en la película, dando a entender que esta no fue vencida del todo. Freddy vs. Jason vs. Ash. Este puesto es muy parecido al caso de Leatherface vs. Jason, y al igual que ese puesto, existe un cómic donde Freddy, Jason y Ash se enfrentan. Trent Duncan, realizador del corto de Jason vs. Leatherface, también hizo un corto con este trío enfrentándose. Sin embargo, existe un rumor de que este encuentro sí estaba siendo planeado para realizarse en la gran pantalla, e incluso se dice que existe todo un borrador de este supuesto largometraje. Se menciona que el proyecto se detuvo debido a que Sam Raimi, director de Evil Dead, no tendría control creativo en este proyecto. The Man Who Laughs 1928 y Joker. Un dato curioso que los más geeks ya conocerán,
Pero, ¿sabías que el libro de Víctor Hugo, El hombre que ríe, y su posterior adaptación cinematográfica con el mismo nombre de 1928 fueron la inspiración directa del personaje Joker en general? Si observas la película y luego ves cualquier versión del Joker, verás que sus parecidos son más que evidentes. Incluso, hay un cómic del personaje llamado El hombre que ríe, como manera de homenaje a la obra de Víctor Hugo. Había 3 asesinos en Scream. Lo más cercano que encontré de esta teoría fue una que menciona la existencia de 3 asesinos en Scream, pero para la versión estrenada en 2022. Quiero suponer que este puesto hace referencia a la versión original de 1996. Aún así, la teoría del tercer asesino en Scream 2022 se basa en el hecho de que el personaje al que Dewey le dispara 3 veces es Amber, la cual en teoría traía un chaleco antibalas, que por lo menos le debió dejar un moretón, pero escenas después, en la fiesta, aparece en perfectas condiciones. Psicosis y Halloween pasan en el mismo universo. Esta es una teoría que no tiene muchos fundamentos y los pocos que tiene son muy poco creíbles. Se dice que la legendaria Psicosis de Hitchcock y Halloween pasan en el mismo universo. Esto se sustenta en el hecho de que Norman Bates y Mike Myers tienen muchos parecidos en el espectro psicológico. Pennywise y Killer Bob son la misma persona. Esta teoría menciona que el personaje de Killer Bob de la serie Twin Peaks y el famoso payaso Pennywise de It son la misma persona. Por lo que leí, esta teoría es bastante creíble hasta cierta parte, pues tiene muchos puntos bastante buenos y sería un plot bastante interesante que esto se confirmara, la verdad. Nivel 4. Stephen King odia la versión de Kubrick de El Resplandor. Es muy bien sabido el gran odio que tiene el autor Stephen King a la adaptación cinematográfica de El Resplandor, dirigida por Stanley Kubrick, pues esta se toma demasiadas libertades creativas para adaptar la novela, lo cual molestó en demasía a King. Con el tiempo, irónicamente, se ha hecho más conocida la versión fílmica de Kubrick que la novela de King. La máscara de Scream. Mientras estaba haciendo el scouting para las locaciones de la primera película de Scream, se encontró una casa abandonada, la cual, dentro tenía la famosa máscara de Ghostface. A los miembros del crew, esta máscara les pareció bastante interesante, y decidieron conservarla. Dicha terminó siendo la máscara final de Ghostface, y después convirtiéndose en un ícono del cine de terror. Event Horizon y Hellraiser comparten universo. Me atrevo a decir que esta teoría es la más famosa de estas cintas. La misma menciona la cinta Hellraiser de 1987 con la famosa Event Horizon de 1997, sucediendo en el mismo universo. La teoría es bastante extensa y tiene muy buenos fundamentos, como el hecho de que el Dr. William va al infierno y regresa como un cenobita. El bucle de tiempo de La Bruja de Blair. ¿Alguna vez te preguntaste por qué nunca encontraron a los 3 protagonistas o ni siquiera salieron del bosque en la primera cinta de La Bruja de Blair? Pues esta teoría intenta responder eso. Al parecer, estos encontraron una especie de bucle de tiempo. El fundamento de esta teoría se encuentra en su videojuego, Blair Witch, Volume 1. En cierta parte del mismo nos situamos en una especie de subterráneo, donde vemos a Heather haciendo la misma acción del final de la primera cinta, viendo la pared para escapar del bucle de la bruja. Freddy Krueger es en realidad el padre de Nancy. Es bastante peculiar la extraña relación que tiene Freddy con Nancy en la primera cinta. Hay una teoría que relata que la madre de Nancy fue una de las tantas muchachas de las que Freddy abusó cuando estaba vivo. Fruto de esto fue el nacimiento de Nancy, siendo esta la hija de Freddy Krueger y por eso la extraña conexión entre estos dos. Existen 2 cosas. De nuevo, nos remontamos a la película La Cosa, de 1982. Se cree que en la película los científicos no se enfrentan a una sola cosa, sino a 2. Esto se debe a que en su precuela de 2011, muchos aseguran que se ve cómo se descongelan 2 seres en lugar de uno. Esta teoría también se puede apoyar con la relatada en puestos anteriores sobre que la cosa no murió. Podemos teorizar que al final de la cinta los científicos solo matan a una de las bestias y la otra queda viva. Muertes reales de animales en Holocausto Caníbal.
Como mencionamos en el nivel 2, en la película Holocausto Caníbal, se muestran varias muertes de animales. Todas estas muertes fueron totalmente reales. En verdad asesinaron a esos animales, algo bastante controversial. Trato real con el demonio en Actividad Paranormal. En la primera película de Actividad Paranormal se dejan muchas cosas al aire sin ser explicadas. Al final, eso es la magia del fan footage, no saber qué sucede en realidad. Se entiende que la familia, o al menos sus antepasados, hicieron un trato con un demonio, al cual le prometieron darle el primer hijo varón al demonio como tributo, si éste les ayudaba. A lo largo de la cinta se ven los sellos del demonio Baphomet, un demonio muy relacionado con la historia del rey Salomón. Pese a esto, hay ciertas personas que aseguran que las grabaciones de esta película son reales y no ficticias, las cuales documentan a una familia real que pasó todos los eventos sucedidos en la cinta. Disney hizo una película de horror. En 1949, Disney estrenó la película animada Las aventuras de Ichabod y el señor Sapo, que, aunque a simple vista parece una película animada más de la época, lo cierto es que llega a tener varios momentos un tanto terroríficos. Más tarde, en 1980, estrenaron Los ojos del bosque, película ya con actores reales, que muchos consideran bastante terrorífica. Ambas películas fueron producidas por Disney, algo extraño, pues ellos no acostumbran a hacer este tipo de cintas. Las películas no son los media, las puedes ver muy fácil en Disney Plus. Halloween y Oz pasan en el mismo universo. Este fue un puesto que nos tomó mucho trabajo investigar, pero realmente toda la teoría es bastante ambigua. Simplemente se cree que Oz, de 2019, sucede en el mismo universo que la saga Halloween, por las grandes similitudes y referencias que hay de este universo en Oz. Pero hasta el propio Jordan Peele, director de Oz, ha mencionado que Halloween fue una gran inspiración para su película. Final alternativo de Freddy vs. Jason. En el final original de esta película vemos a Freddy guiñar un ojo tras ser derrotado por Jason, dando a entender que no fue derrotado del todo. En el final alternativo, Freddy posee a Will, para pasar su cuerpo al suyo y sobrevivir. Como puedes ver, ambos finales narran que Freddy no muere. Se podría decir que son muy parecidos, solo que son relatados de distinta manera. Nivel 5. El verdadero director de Poltergeist. Existe una leyenda acerca de la producción de la película Poltergeist de 1982, que empezó como un rumor y poco tiempo después, John Leonetti, ayudante de cámara en la película, confirmó. De manera oficial sabemos que Tobe Hooper, director de La Masacre de Texas de 1974, dirigió Poltergeist, pero se dice que el director real de la cinta no es nadie menos que el mismísimo Steven Spielberg. El señor Spielberg figura como productor y escritor de la cinta. Se cree que Spielberg no tiene créditos como director debido a un contrato que tenía con Universal sobre la película E.T. Dicho contrato le prohibía dirigir otra película en ese año, así que para evitar problemas decidió darle los créditos a Hooper, quien también estaba involucrado en la producción de la cinta. Como mencioné, este es un rumor que existe desde que el rodaje de la película comenzó, y en 2017, Leonetti confirmó que Spielberg fue el verdadero director de la cinta. Esta teoría no suena para nada descabellada, partiendo del hecho de que Spielberg produce, escribe y tuvo la idea de la historia. Además de que en los detrás de cámaras de la película vemos cómo Spielberg se involucró demasiado durante el rodaje. 3.15. El horror de Amityville 2005. La película de Amityville de 2005 está basada en un libro con el mismo nombre, que a la vez está basado en una historia real sucedida en Amityville. La historia de la casa de Amityville es bastante famosa. En 1974 sucedió una masacre en una casa de la villa. El padre de la familia que vivía ahí asesinó a toda su familia, diciendo que fue manipulado por unas voces. Desde entonces, dicha casa ha ganado el estatus de estar embrujada, debido a las múltiples familias que la han habitado después de los sucesos del 74, donde se reportan infinidad de sucesos paranormales, aumentando sobre todo a las 3:15 de la mañana, hora que se cree que está maldita para el hogar. En el puesto también puedo agregar todas las polémicas que han rodeado la película del 2005, ya que esa versión en particular ha sufrido demandas por parte de la familia que habitó la casa.
Chucky vs. Leprechaun. Existe un rumor de que en algún momento se planeó hacer una cinta de Chucky vs. Leprechaun. Dicho proyecto tenía una fecha de estreno para el 13 de octubre de 2006, pero como puedes imaginar, este proyecto quedó cancelado y nunca vio la luz del día. No se sabe bien por qué, ya que la información de esta película es bastante escasa. Freddy Krueger era pedo. La idea original de Wes Craven cuando creó a Freddy Krueger era que este fuera un pederasta, algo que se da a entender demasiado en la primera película de Pesadilla en la calle Elm, pero nunca se confirma. La razón por la cual Craven se echó para atrás con esta idea fue porque en los años 80, justo cuando se estaba trabajando en la cinta, salieron muchos escándalos sobre pederastía en sacerdotes, así que Craven decidió alejarse de posibles polémicas con este tema. Historia real de los pájaros, 1963. Los pájaros es una de las películas más populares del cineasta Alfred Hitchcock. A su vez, la película está basada en una novela homónima de 1952. La película toma mucha inspiración de una historia real que sucedió en California en 1961. Sobre las 3 de la madrugada, una lluvia de pájaros se precipitó sobre los tejados de las casas, haciendo un ataque bastante grave a las viviendas. A la mañana siguiente, las calles se encontraban cubiertas de cadáveres de las aves. Esta noticia llegó a Hitchcock cuando estaba preparando la adaptación del libro y fue su principal motivante para sacar adelante el proyecto. Los huesos de la masacre de Texas son reales. Este es un dato bastante curioso. Para la escena de la casa de Leatherface en la primera película de la masacre de Texas, donde podemos observar unos huesos colgados, fueron utilizados huesos totalmente reales, ya que estos eran mucho más baratos que usar huesos hechos de plástico. Se optó por la primera opción para ahorrar más dinero en la producción. Sin embargo, al ser huesos reales, estos se podrían bastante fácil, por lo cual fueron cubiertos por un líquido especial para que se pudieran conservar. Este líquido emanaba un olor horrible, que ocasionó que muchos de los presentes en la escena tuvieran que salir de la casa en los descansos del rodaje, a vomitar por el olor. El exorcismo de Ronald. El exorcismo de Ronald Doe se trata del caso de exorcismo más famoso de la historia. Este gira en torno a la supuesta posesión demoníaca de un niño estadounidense a finales de los 40. Ronald Doe se trata solo de un seudónimo que se usó para proteger la identidad del menor en ese entonces. Como mencioné, este exorcismo fue tan mediático y popular que inspiró varias adaptaciones audiovisuales y literarias, entre ellas la novela El Exorcista de William Peter Blatty. Tiempo después, dicha novela fue adaptada en la legendaria película El Exorcista de 1973, convirtiendo así al Exorcista en una adaptación del caso de Doe, con varias libertades creativas. Saliendo un poco de este puesto, mientras investigaba este caso, encontré información verdaderamente interesante sobre el exorcismo de Ronald Doe, que daría para un video aparte. Haznos saber si te gustaría que en un futuro elaboremos este video. Arrástrame al infierno es una metáfora del trastorno alimenticio. Arrástrame al infierno fue una película de 2009 dirigida por Sam Raimi. Esta película se ha ganado el cariño de los amantes del género por ser bastante buena. Existe una teoría que relata que todos los sucesos que vive Christine a lo largo de la historia son alucinaciones, obra de un trastorno alimenticio, más concretamente la anorexia. Freddy vs. Jason vs. Michael Myers. Como has de imaginar, este puesto es bastante parecido a los que hemos relatado en niveles anteriores. La única información que existe sobre este hipotético enfrentamiento son cortometrajes de fans y unos cuantos hechos por Trent Duncan, personaje que se está volviendo en el protagonista de este iceberg. Jigsaw en El Títere. James Wan, director y creador de Saw, también fue el director de la película El Títere de 2007. Debido a esto, y al igual que como pasó con Insidious, Wan a manera de easter egg decidió meter al famoso Billy de Saw en una escena escondido dentro de la cinta. Michael Myers, Freddy Krueger, Jason y Leatherface en La novia del Chucky. Este puesto es bastante fácil de explicar. En la película de La novia del Chucky de 1998, en la escena de apertura, se ven varias referencias a los iconos del cine de terror, como es la máscara de Myers, las garras de Krueger, la motosierra de Leatherface y la máscara de Jason.
Nivel 6. Ed Gein. Edward Theodore Gein fue un asesino serial estadounidense, volviéndose bastante popular en Wisconsin, su ciudad natal, en 1957, después de que la policía descubriera que profanó cadáveres de los cementerios locales, y después elaborando trofeos y recuerdos como un cinturón de pezones o sillas tapizadas de piel, con los huesos de dichos cadáveres. Para no hacer más largo este puesto con la historia de Gein, ya que da para un video completo, solo recalquemos que él fue la mayor inspiración para múltiples personajes del cine, como lo fue La Masacre de Texas, principalmente en el personaje de Leatherface, pues este porta una máscara de piel humana igual a las que fabricaba Gein, Psicosis de Alfred Hitchcock, ya que el personaje de Norman Bates fue inspirado en Ed Gein. El Silencio de los Inocentes nos presenta al asesino Buffalo Bill, asesino que, aunque es una amalgama de varios asesinos seriales reales, tiene mucha inspiración en la personalidad de Ed Gein. Escena eliminada de Drácula, 1931. La clásica película de Drácula de Universal es famosa por tener múltiples escenas eliminadas. Algunas pueden ser vistas en YouTube, otras están totalmente perdidas. Go and Get It, 1920. Esta fue una película de misterio / comedia muda estadounidense, que a día de hoy es un completo lost media. Aunque tenía un estreno fechado para el 18 de julio de 1920, esta nunca se estrenó, y ha sido considerada perdida por décadas, aunque hace un tiempo se descubrió una supuesta copia de la misma en la Cineteca Italiana, la cual fue resguardada ahí. Lo único que se puede hallar de la misma en internet son pósters y publicidad de la película. Curiosamente, en IMDb aparece con un puntaje de la crítica. Tal vez no está tan perdida del todo. La marca del hombre lobo, 1968. Se trata de una película española de terror dirigida por Enrique López Eguiluz. Destaca por ser una de las primeras adaptaciones del famoso licántropo, hecha fuera de Estados Unidos, la cual fue un hito. A su vez, puso de moda el género fantaterrorífico, que después se hizo increíblemente popular en España. Escena eliminada de Holocausto Caníbal. La controversial película tuvo demasiadas versiones debido a la censura, lo cual hace que haya muchas versiones de la misma, aunque se sabe que existen muchas escenas gore que fueron eliminadas en su totalidad del corte de la película por su alto grado de intensidad. Children of Loneliness, 1937. Esta fue una de las primeras películas que habló abiertamente sobre la homosexualidad, algo que, si a día de hoy es bastante polémico, imagina cómo fue en 1937. Debido a la gran controversia que tuvo, llevó a que la película fuera prohibida en varios territorios, lo cual la llevó a convertirse en un lost media a día de hoy. Cabe acotar que la película está basada en un libro de 1923 con el mismo nombre. Batman Drácula, 1964. Los fanfilms no son nada nuevo, pues desde hace mucho tiempo se han hecho. En 1964, Andy Warhol dirigió uno de los primeros fanfilms de la historia, llamado Batman Drácula, obviamente sin el permiso de DC, donde se nos presentaba un enfrentamiento entre Batman y Drácula. Durante mucho tiempo la película fue un lost media, sin embargo, gracias a un documental se pudo recuperar. Las 8 horas eliminadas de Grid, 1924. La película de terror Grid es bastante famosa por varios misterios que lo rodean. Se rumorea que durante el rodaje de la cinta se filmaron más de 85 horas de metraje, y para su corte final terminó durando 8 horas, pero en esos momentos la productora de Grid se fusionó, haciendo que el corte que llegó a cines durara tan solo 2 horas y media. A día de hoy puedes observar el corte comercial, pero las 8 horas eliminadas se encuentran perdidas. La poca gente que pudo ver estas horas eliminadas afirman que hubieran convertido a Grid en la mejor película de terror de la historia. Il Mostro di Frankenstein. Esta fue una adaptación italiana del clásico monstruo que se realizó en 1920. Cabe recalcar que la película se hizo casi una década antes del estreno de la famosa adaptación de Universal, en 1931. Lamentablemente, esta versión está completamente perdida, y hasta encontrar información de la misma es bastante complicado, ya que en su mayoría solo podemos encontrar pósters de la publicidad de la película. The First Man in the Moon, 1964.
Siendo una adaptación de la famosa novela de Herbert George Wells del mismo nombre, fue una película dirigida por Nathan Duran. La cinta se trata de uno de los mayores aportes al género sci-fi, por todo lo que logra, ya que presenta una ficción que fue revolucionaria en su momento, a la vez que fue de las primeras películas en usar stop motion. Como dato curioso, cuando el hombre llegó a la Luna, la NASA no tenía metraje para enseñar a la nave aterrizando a la superficie lunar, así que la NASA le pidió a Columbia Pictures, productora de la película, que les prestaran metraje de esta película para ilustrar el alunizaje. Cabe recalcar que la película se lanzó 5 años antes de que el hombre aterrizara en la Luna. The Goira Ghost Mystery, 1921. Como has de imaginar, esta película es otro Lost Media más, pero su mayor popularidad viene de la mano de que fue una de las primeras películas basadas en hechos paranormales reales. Concretamente, esta película se basa en el caso del fantasma de Goira, el cual se trata de uno de los casos de poltergeist más populares en Australia, donde a principios de 1921, la familia Bowen fue acosada por un espectro maligno. Zombie Hunger 1 y 2, 1984. Estos se tratan de dos cortometrajes dirigidos y escritos por Richard Ken, que nuevamente son otro Lost Media más en el iceberg. Sin embargo, estos son especiales, pues no solo es que estén perdidos en sí, sino que hasta se duda de que siquiera alguna vez hayan existido, siendo más bien una especie de leyenda. La mayor información que hay se encuentra en IMDb, donde se encuentran listados. La descripción solo menciona que se trata de un corto experimental, donde vemos a un grupo disfuncional de gente que se drogan, se disparan y se vomitan entre sí, siendo una metáfora de que son zombies de la droga. Igualmente, en IMDb aparece con una calificación de 6.3 de 10. Nivel 7. El director de Jeepers Creepers es pedo. Victor Salva fue el director de las 3 primeras películas de Jeepers Creepers. En 1988 fue condenado por abusar a Nathan Forrest, protagonista de su película Payasos Mortales, e incluso se dice que Salva grabó el encuentro que tuvo con Nathan. También se descubrió que poseía videos, fotos y revistas con contenido CP. En 2017, cuando se estrenó la tercera parte de la saga Jeepers Creepers, película que también dirigió, volvieron a salir a la luz sus acusaciones pasadas, así como nuevas, que revelaban que Salva abusó de las protagonistas jóvenes de dicha película. Cadáveres reales en Poltergeist. Poltergeist fue una película que estuvo rodeada por mucha polémica. En el nivel 5 te contamos que existe la teoría de que Tobe Hooper no fue el director, sino que fue Steven Spielberg. Pero esto no queda ahí, hay muchas cosas que rodean la producción de la película, haciéndola ganar el sobrenombre de película maldita. Yendo al puesto en cuestión, una de las escenas más memorables del largometraje es cuando Diane Freeling cae en una piscina de agua y barro mientras escapa. Aquí es donde descubre todos los esqueletos que había debajo de la casa. Resulta que estos esqueletos no eran de plástico, sino eran totalmente reales, algo que la actriz JoBeth Williams no sabía, enterándose de esto después de finalizar su escena. Sadistic Beach 2002. Esta película fue dirigida por Brad Jones, la cual relataba la historia de una novia psicópata que al enterarse que su novio le era infiel, lo secuestra para torturarlo. La película fue filmada y editada en su totalidad, prácticamente estaba lista para su publicación, pero semanas antes de que ésta saliera a la luz, fueron robadas todas las copias de la misma, por lo cual nunca pudo publicarse. En palabras de gente que logró verla, mencionan que esta era una película increíblemente sádica, que a más de uno lo haría confundir que la misma se trataba de un film snuff y no de una ficción. El origen de la idea de Hostel. Eli Roth, director de las 2 primeras películas de Hostel, contó cómo fue que se originó la idea para estas peculiares cintas. Roth cuenta que la idea salió de una conversación que tuvo, donde le contaron sobre un anuncio en internet, donde se anunciaba un extraño hotel en Tailandia, que si pagabas $1.000.000, podías dispararle libremente a un hombre, el cual te daba su total consentimiento para hacerlo. Roth se intrigó demasiado y quería realizar un documental sobre este hotel, pero se echó para atrás por todo lo que conllevaba investigar algo así. Finalmente Roth decidió darle un giro a esta historia para convertirla en el argumento de una película, así es como nació el concepto de Hostel. Cráneo humano real en Alien.
Cuando se creó el diseño del xenomorfo en Alien, más concretamente de la parte frontal de la cabeza, se usó como base un cráneo humano real, y ya de este se fue modificando para finalmente darle el aspecto final que todos conocemos. Asesino real en El Exorcista. Paul Bateson fue un extra en la película El Exorcista. Bateson era un actor que estaba buscando despegar su carrera. Sin embargo, en 1977 confesó que asesinó al crítico de cine Addison Berrill, ya que este dio una crítica negativa sobre El Exorcista, lo cual hizo enojar en demasía a Bateson. Tiempo después, este fue arrestado hasta su fallecimiento en 2012. Apt Pupil, 1987. Esta se trata de una adaptación de un libro de Stephen King, pero tengo que acotar que existe ya una adaptación de este libro, igualmente con el nombre de Apt Pupil, pero estrenada en 1998. Pero en este puesto no estamos hablando de esta versión. Resulta que en 1987 se estaba preparando la adaptación de esta novela, pero fue cancelada por falta de presupuesto. Solo se alcanzó a rodar un total de 40 minutos. En IMDb se encuentra listada esta versión de Apt Pupil, donde podemos ver prácticamente a toda la gente que participó en la producción. Los 40 minutos rodados están totalmente perdidos. Los Warren son un fraude. Esta es una teoría bastante famosa, que sitúa a la famosa pareja que ha inspirado películas bastante conocidas como El Conjuro o Annabelle como un fraude. Los Warren era una pareja que resolvía casos paranormales. Hasta el momento se cree que resolvieron más de 1000 casos. El más famoso fue el de la muñeca Annabelle, pero recientemente mucha gente tacha a la pareja como un fraude total, siendo el caso de Annabelle el que la gente más acusa de ser una mentira. Asesinato real inspirado en Chucky 3. Tiempo después de que se estrenó la tercera parte de Chucky, surgió una controversia en el Reino Unido, donde un infante de nombre James Bulger fue asesinado por otros 2 niños de 10 años, estos supuestamente inspirados por una escena de Chucky 3, aunque tiempo después, todo esto fue desmentido, diciendo que la cinta del muñeco no tuvo nada que ver con las acciones de los niños. Escenas eliminadas de El Resplandor. Es de lo más común que en una producción se eliminen escenas que no llegan al corte final. Obviamente la cinta de Kubrick no fue la excepción. No se tiene mucho registro de qué se tratan estas escenas eliminadas, pero se sabe que se filmó un final completamente distinto al que se tuvo, el cual el mismísimo Stanley Kubrick destruyó. A lo largo de los años se han encontrado escenas eliminadas que se dice que le hubieran dado un sentido totalmente distinto a la película, pero estas nunca han sido reveladas. Hace unos años se hizo famosa una subasta donde se subastaron 4 minutos del metraje inédito de El Resplandor. La persona que compró este metraje nunca lo hizo público, así que a día de hoy solo podemos especular. Slenderman se inspira en el caso Beware de Slenderman. Slenderman es un personaje que creo que no necesita introducción, siendo uno de los personajes más famosos de todo internet. En 2014 se cometió uno de los casos más sonados de toda la red. 2 niñas de 12 años apuñalaron a su amiga en una fiesta, mientras jugaban en el bosque. Después de cometer este acto, las 2 chicas mencionaron que hicieron eso para complacer a Slenderman, ya que este les había ordenado hacer este ataque. Peyton Lautner fue apuñalada un total de 19 veces por sus amigas, mientras estaban jugando en el bosque. Por más increíble que parezca, Peyton logró sobrevivir al ataque. Hay muchas cosas que estoy omitiendo de este caso, pues es bastante interesante, y no me quiero explayar mucho con la información, ya que puede que salga un video completo de este caso, pero si quieres saber más de esto, te recomiendo un documental llamado Cuidado con Slenderman, el cual cuenta a profundidad este caso. Se encuentra en HBO Max. Pinhead vs. Michael Myers. Como has de imaginar, esta fue otra idea totalmente descartada, donde veríamos a Michael Myers enfrentarse a Pinhead de Hellraiser. La idea de esta película no solo se quedó en un plan, sino que hasta se elaboró un guión completo, y el mismísimo John Carpenter estaba involucrado en la producción. Pero el estudio responsable del film, antes de darle la luz verde al proyecto, hizo un estudio de mercado para ver si la gente estaba interesada en este enfrentamiento. Lamentablemente, la gente no respondió muy bien a esto, por lo cual la película fue cancelada. Película de terror de Spider-Man. Mucho antes de que se realizara la trilogía de Sam Raimi o de la cancelada versión de James Cameron de los 90, Tobe Hooper, director de La Masacre de Texas, estaba planeando ya una adaptación del Arácnido,
para estrenarse en los 80. Esta versión sería radicalmente distinta al concepto de Spider-Man, pues esta estaría más basada en el terror y nos presentaría a un Peter Parker que tras un accidente se convertiría en una especie de araña humana. Literalmente. El proyecto, como has de imaginar, no se realizó. Se dice que en su mayoría fue porque Stan Lee se opuso a esta versión tan grotesca de Spider-Man. Nivel 8. Antrum. Antrum es una película maldita que hará que cualquier persona muera 24 horas después por tan solo verla. Esto fue confirmado en 2018 cuando la película fue proyectada en Budapest. Las 56 personas que asistieron al estreno murieron en un incendio sucedido en la sala, justo después de ver Antrum. La película se pensaba perdida, pero en 2019 se pudo recuperar. A día de hoy la puedes ver, claro, bajo tu propio riesgo. Obviamente, todo esto es falso. La película no es más que un falso documental muy basado en lo que fue La Bruja de Blair. Ya saben, jugando con lo que es ficción y lo que no. Toda esta historia de que morirás si la ves simplemente fue una estrategia de publicidad para la cinta, la cual es bastante fácil de ver y pese a todo es bastante entretenida. Y con esto llegamos al final de este iceberg. Esperamos que haya sido de tu agrado y te haya parecido interesante. Nuevamente, los créditos por la creación del iceberg van para el usuario de Twitter, Dalki. Te dejaremos su cuenta en la descripción. Recuerda que si este contenido fue de tu agrado, puedes dejar un like o un comentario con tus pensamientos. Si nos escuchas en una plataforma de audio, te invitamos a darle una calificación al programa. Y si esta te lo permite, un comentario. Recuerda que podemos estar en mayor contacto en nuestra cuenta de Instagram o Facebook, donde puedes enviarnos ideas para nuestros videos o complementar los temas ya expuestos. Estamos constantemente viendo los mensajes ahí. Los links para todo están en la descripción. Nosotros fuimos el podcast del iceberg y te deseamos una Noche oscura.